Buenas noches, nos encontramos en la recta final, semana 4, prácticamente la conclusión, terminación del módulo, pero no menos estresante. En esta, ¿por qué? Porque debemos terminar con el proyecto que es en sí la tesis, tenemos examen, tenemos y sobre todo que es la carga de puntaje más importante para ustedes, que aquí se define si acreditan o no la asignatura, por eso es importante esta última semana de actividades. ¿Qué vamos a realizar en esta cuarta semana de actividades? Pues bueno, sería ya una presentación ejecutiva de la tesis y la tesis en extenso y por supuesto el examen final. Básicamente aquí en esta cuarta semana vamos a ver la última unidad, que sería la presentación del trabajo, que implica una revisión de primera mano y la presentación final. La revisión de primera mano pues es como yo les comentaba, con una pequeña extracto, con una presentación ejecutiva de la misma. Insisto, siempre ha sido durante las 4 semanas nuestro material de referencia, el libro número 1, el libro número 2 y el ejemplo de tesis, que sería muy similar a como debiera quedar nuestro proyecto final, nuestra tesis final. Y hablando de resumen ejecutivo y por qué es importante, ustedes ya prácticamente a esa semana 4 deben tener concluida la tesis, pero supongan ustedes que ya tienen la tesis y que ese va a ser su mecanismo, su forma de titulación. Bueno, y que van a presentar un examen profesional. En un examen profesional quiero decirles que de la tesis que ustedes van a presentar, tendrían que exponer al sinodal durante 30 minutos. Normalmente en todas las instituciones públicas o privadas es un parámetro de exponer durante 30 minutos un extracto de su tesis. El chiste, y se lo van a decir todos los sinodales de los exámenes profesionales, el chiste es que en esos 30 minutos sin interrupción por parte del sinodal, ustedes expongan todo lo mejor que puedan de su tesis, utilizando las mejores herramientas y los recursos didácticos que ustedes consideren pertinentes. Debe de ser tan excelente la presentación, no solamente del material que ustedes van a presentar, sino de la explicación que ustedes dan de la tesis, que no quede pie a preguntas o dudas sobre su tema. Porque para empezar, muchas de las veces presentan esta exposición y sobrepasa los 30 minutos. Y ahí ya les están evaluando. Si bien les va y permiten que el sinodal continúe más allá de los 30 minutos, ya les restaría por no cumplir los 30 minutos. Si bien les va, porque la mayoría de los casos llegas a los 30 minutos y quedaste corto, no terminaste tu exposición, te dice el sinodal que hasta ahí. Lo cual implicaría que el sinodal te haga mucho más preguntas. Normalmente, un examen profesional duraría hasta 2 horas, 30 minutos de la exposición del alumno sustentante y hora y media donde los sinodales te van a preguntar sobre tu tesis. De tal suerte que, como yo le decía, el chiste es que ustedes hagan tan buena presentación visual como explicativa que dejen sin palabras al sinodal y quizás nada más como algo protocolar le hagan unas preguntas complementarias, ¿sí? Más que preguntas sobre su tesis, algunas sugerencias, algunas felicitaciones. Ese es el chiste de una buena presentación ejecutiva. Entonces, en esa presentación ejecutiva que se le estoy pidiendo es una presentación en PowerPoint. Aquí lo dejo un poco libre, pero sería quizás el documento más apegado para que se haga una presentación. Dependiendo del tema de la tesis que vayan a presentar ustedes, por supuesto, primero diría el nombre de la tesis, el por qué definieron el tema, después cuál fue la herramienta que utilizaron, las preguntas importantes de categorías que utilizaron, y después ya hablar de las conclusiones y las sugerencias. Aquí no es hablar tanto de lo demás, que aquí el marco conceptual, que si el marco teórico, que si la hipótesis, no, ya no iremos directamente cuál fue la problemática, el problema, el tema, cuál fue la hipótesis que trataban de ustedes de descifrar, y cuál fue su instrumento que utilizaron, las preguntas, categorías, quizá poner un ejemplo de la encuesta y de ahí irnos a las conclusiones y sugerencias. Eso deben hacer de una manera tan profesional, utilizar un PowerPoint quizás con elementos de algunas imágenes no aniñadas,
sino que sea figuras que tengan que ver mucho con el tema, pero muy profesional. Todo, de la conformación de la presentación ejecutiva debe ser muy profesional. Por supuesto, podemos basarnos sobre lo que dice el libro, revisiones y correcciones del informe de la página 235 a la 239. ¿Qué voy a revisar en esto? Que el contenido debe ser en PowerPoint, ¿sí? Y una vez realizado en PowerPoint, obviamente lo conviertan en PDF para subir a la plataforma. Todo lo que suban a la plataforma debe ser en PDF. ¿Qué se calificará? Por supuesto, va a haber 2 puntos. Creatividad, menos figuras y más figuras y menos letras, ¿sí? Porque no se trata de que ustedes hagan el PowerPoint y pongan todos tesis, no. Si hicieran eso, es punto menos que le van a poner el sinodal, sino es una reseña muy ejecutiva. No quiero letras, lo menos de letras, sino que las imágenes hablen por sí solas, ¿sí? Y el contenido de los principales temas que ya les explicaba, el nombre de la tesis, cuál fue el problema por el cual se basaron sobre ello, cuál fue la herramienta que ustedes consideraron utilizaron ese cuestionario y cuáles fueron las categorías o los ítems más relevantes que pusieron en esa entrevista y que les dio la pauta para que ustedes recopilaran información. De ahí poner quizás las gráficas más relevantes, ¿sí? Donde se extrajeron las conclusiones más importantes y finalmente las sugerencias o las alternativas de solución a lo detectado. Eso sería en sí el contenido de desarrollo de los temas principales, pero queda a criterio de ustedes también esa parte. Como segunda actividad va a ser el proyecto final, que es la entrega, y aquí en la entrega va a tener constar, y aquí me adelanto un poco porque quizás este proyecto final debe contener al menos 10 puntos, y esos 10 puntos serían muy similar a lo que ustedes presentaron en semanas anteriores, cuando yo les pedí que ya me presentaran, creo que fue en la semana 3, en la semana anterior, donde ustedes tenían que presentar en Word la propuesta de índice, ¿sí? En formato APA. Quizás esos sean los puntos, pero aquí lo más relevante, y eso lo estoy sacando del ejemplo de la tesis que le estoy anexando, ¿sí? Todos los elementos mínimos que debe contener, y cada uno de esos elementos tiene una puntuación. Si cumplen con todos esos elementos debidamente, van a tener el puntaje total del proyecto final, que es el informe de tesis. Como aquí lo menciona, que voy a calificar, que tengan los 10 elementos, y cada elemento, recuerden que el proyecto tiene un valor de 15, proyecto final un valor de 15 puntos, y si fuese el caso, y cumple con los 10 criterios que voy a calificar, o 10 temas que debe contener la tesis, tendrán todo el puntaje necesario. Y finalmente el examen final, que va a ser 15 preguntas, ¿sí? De opción múltiple, concretamente las unidades 6, 7 y 8, del material teórico que le di, ¿sale? Insisto, mucho de esto le doy el material didáctico, pero siempre van a estar utilizando y referenciando el material didáctico de los libros de metodología y por supuesto el ejemplo de la tesis. Y con eso concluiríamos la asignatura.